Daniel me ha solicitado que aporte en este curso material y experiencia propia, no solamente en lo académico, sino también en el mundo laboral, de inversiones, de finanzas, etc. Debemos arrancar primero, el enfoque de este curso tiene una mirada de inversionista en cada una de sus etapas. Nosotros, como compañía, yo dirijo una compañía que se llama ITSB Chile, que está dedicada principalmente a los enfoques financieros para dirigir tanto a emprendedores en su etapa inicial, empresas en su desarrollo financiero y posteriormente inversionistas o cualquiera de ellos en la combinatoria que existe en el mercado hoy. Entonces, debemos comenzar a comentarles un poco de lo que es esta compañía. Utilizamos una metodología que se llama Mentor. Para aquellos que no lo conocen, se diferencia del coaching en algo esencial. Primero, porque utiliza una metodología y herramientas que buscan y persiguen siempre el máximo potencial de las personas, ¿sí? A quienes guiamos. Segundo, a través de una transferencia permanente de conocimientos técnicos, es decir, desde que comenzamos nuestra relación hasta que ellos ya comienzan a caminar por sí solos, ellos están permanentemente apoyados, ¿sí? Ellos por lo general vuelven en sus otras etapas de su vida. Tenemos y buscamos siempre no solamente el desarrollo profesional, sino también personal, que es muy importante, dado que en nuestro mercado sabemos que la ética es trascendente. Entonces, como les comentaba, en esta etapa inicial, muchos son emprendedores, es decir, poseen algún grado de capital o desean en algún minuto comenzar en algún negocio. Para ello requieren algo que es tremendamente esencial y que debiera tener todas las personas en general, que es un plan financiero para lograr su plan estratégico, como lo hacen las medianas y grandes compañías. Sé que de los auditores que hoy día están, varios tienen formación en las escuelas de negocios en Chile y por lo tanto, o a través de Latinoamérica, o en Perú, etcétera, y ellos saben perfectamente que todas las empresas lo que más les recalcan las escuelas de negocios es el desarrollo de planes estratégicos. Entonces las personas también debieran contar con ellos, ¿sí? Eh, Lamentablemente vemos que la gran mayoría no tiene un plan estratégico para su vida, menos aún tiene entonces un plan financiero. Cosa importante porque eso les permite lograr las metas y los objetivos en cada una de las etapas de su vida. No solamente cuando uno es joven y soltero, sino también cuando uno está a cargo de una familia, etcétera. Para lograr sus éxitos profesionales, por ejemplo, requieren un financiamiento básico, que es cómo costeo yo un proceso educativo superior. Bien, una vez que tienen desarrolladas esas competencias, pueden pasar al siguiente, que es transformar un pequeño negocio en una empresa. Pero ellos también requieren finanzas, ¿sí? Y por lo tanto es importante que también tengan en cada una de sus etapas, ¿sí?, pleno conocimiento de lo que van a hacer y tener ese bagaje necesario para la toma de decisiones cada uno. También tenemos la etapa del inversionista, que uno ve habitualmente que se consideran inversionistas aquellos que tienen mucho excedente. Creo que es un grave error. Uno es inversionista desde mucho antes, ¿sí? Uno comienza siendo inversionista desde el minuto que comienza a trabajar y comienza a hacer depósitos en su cuenta de jubilación y por lo tanto está tomando decisiones de inversión. Cuando uno elige en qué fondo tomar, está diciendo cómo yo quiero el retorno de esa figura. Por lo tanto, como les comentaba, principalmente nosotros nos enfocamos en los planes financieros, planes de negocio y comercialización, de empresas o emprendimientos. También tenemos para las empresas el seguimiento del plan estratégico es muy importante, la auditoría financiera tributaria. Hoy día tenemos business intelligence, que es esa relación permanente con los clientes para hacer que las empresas sean cada vez más competitivas. Mediciones de su riesgo, que es sumamente complejo, porque
sin una adecuada medición, las empresas muchas quiebran. Y quiebran, como lo hemos visto, como la gran mayoría, tal vez alguna parte de área, ¿no? Que la pyme quiebra el tercer año. ¿Eso es cuando ocurre? Ocurre generalmente cuando la pyme no tiene un plan. Se forman como negocio, les va muy bien, pero no tienen un plan claro. Que además, si alguna vez lo escriben, difícilmente lo vuelven a ver en alguna etapa, y por lo tanto, cuando ya tienen muchos problemas, tratan de buscar formas de salir de esos problemas. La idea es que se desarrollen permanentemente, que tengan claridad en sus planes, que los logren. Cosa importante, que logren el plan, el objetivo, por qué no se cumplió, la medición, el feedback, es sumamente relevante. Y para los inversionistas, tenemos varias clases de inversionistas. Como les comentaba antes, tenemos aquellos que comienzan en su vida laboral y comienzan a hacer ahorro, ¿sí? Previsional o particular. Por lo tanto, deben comenzar a entender y a ver las inversiones como un elemento que les permita lograr metas y objetivos. Algunos se quedan en esta área, como mi caso, porque nos gusta, ¿sí? Hay otros que no, y que es una herramienta por la cual logran objetivos, ¿sí? Y para lograr cada uno de estos objetivos, ¿sí? Hay que hacer mediciones y análisis permanentes. Y esa parte es la que nos gusta a nosotros. Hacer análisis macroeconómico, análisis fundamental de las compañías, cómo están su estado financiero, ¿cierto? Y aquellos que nos gusta aún más el análisis técnico. Eh, tengo y realizo un curso de análisis técnico a una institución muy conocida en el país, y ellos llegan con muy poco conocimiento y me llaman mucho la atención, pero desarrollan grandes competencias durante su curso. Es muy, muy bonito la análisis, ¿no? Sirve mucho para la decisión de inversión de corto plazo. Por lo tanto, es relevante para aquellos que quieran ahondar en esta área, manejarlo muy bien. Y manejarlo no solamente muy bien, tratar de certificarse y lograr tener reconocimiento suficiente, porque hay algo que a todos nos ocurre. A todos nos comienza a gustar algo mientras estamos estudiando, luego lo profundizamos, estudiamos alguna carrera profesional, pero créanme, aquellos que comienzan ahí nunca terminan de estudiar, nunca lo dejan. Y la razón, el mercado cambia, el mundo cambia, las condiciones cambian. Por lo tanto, es algo que no se puede desechar. El objetivo principal del curso, que a través de Daniel le harán llegar posteriormente una guía que va a tener el mismo enfoque para analizar cada uno de los activos del mercado. La primera objetivo y esencial es la construcción de una cartera que tiene un enfoque muy particular, dado que no sabemos cada nivel particular de los participantes, es que lo he definido que tenga un enfoque solamente del riesgo, ¿bien? Y no sobre la rentabilidad esperada, que son métodos y modelos un poco más avanzados, con modelos econométricos, etcétera, y que creo que no es oportuno para este curso. Pero sí la medición y entender los riesgos que están asociados a cada uno de los activos. Una de las cosas más importantes que se busca es ayudar a aquellos que tienen el interés en formarse como inversionistas, ayudarlos a optimizar los beneficios de cada una de sus inversiones y minimizar al máximo posible los riesgos. Y digo posible porque es inevitable. No conozco a nadie que haga inversiones y que no tome riesgo. Nadie. Por lo tanto, es muy importante recalcarlo. Todas las inversiones, todas, tienen distintos grados de riesgo, pero los cogen. Y por lo tanto, es algo que debemos considerar. Un aspecto importante es la elección de los activos. ¿En cuáles quiero participar? ¿Cuáles son de mi interés? ¿Cuáles son aquellos que me provocan una disposición tal que nunca me canse de estudiar? Y uno dice, ¿por qué estudiar? Muchos habrán escuchado, tal vez, que Latinoamérica, en general, eh, logró, después de la gran crisis norteamericana, muchos flujos de inversiones. Inversiones que vinieron a hacer el desarrollo de productos mineros, ¿cierto?
y otras áreas de negocio. Y hoy esos capitales, no conviene que estuvieran aquí, financiando esos proyectos, están de retirada. Y eso provoca, por ejemplo, que la mayoría de las bolsas de Latinoamérica van a la baja. Alguien diría, eso es muy grave. Y yo le diría, después de un par de años de experiencia, le diría, mire bien. ¿Sí? Eso es grave para quien no sabe cómo operar bien en la bolsa. Porque tal vez si entra con posiciones de venta, obtenga muy buenos beneficios si el precio de una acción es muy fuerte. ¿Sí? Por lo tanto, va a depender del desarrollo, el conocimiento, el estudio que hagan. Si hay muchas personas que dicen, miren, yo efectivamente no tengo ni el tiempo y no tengo toda la disposición para hacerlo, bueno, tome la asesoría de profesionales que lo van a ayudar adecuadamente. Y no siempre se dejen llevar, ¿cierto? Mucho promocionalmente nos llaman hoy por hoy, en muchas compañías de seguro. Sí, los mercados también van buscando nuevos nichos y nuevos productos muy masivos, de poco conocimiento, y que por lo tanto son fáciles de vender. No así que ese producto o ese servicio sea el adecuado. Por lo tanto, yo hago un llamado muy importante al inicio, que es primer informe, cómo operan, cuál sería el grado de rentabilidad que podría ser real, ¿sí? Y no nominal. Y segunda parte importante es que no solamente me entregue un retorno, sino que una complicación de la operación de ese servicio, como puede ser el caso de un seguro. ¿Sí? Puede ser muy espectacular. Podrían prometerme pagarme $1 millón si me provoco un choque y destruyo mi auto. El problema es cuáles son las condiciones. Y esas condiciones siempre se tienen que tener muy claras, no solamente en el caso de los seguros, también en la compra o venta de acciones, también en la compra o venta de bonos. Todas las condiciones de un contrato hay que leerlas claramente, entender el producto, entender cuáles son los grados de rentabilidad posibles y cuáles son los riesgos asociados a eso. Por eso es el enfoque de este curso. Por lo tanto, en la clase del día de hoy vamos a ver un poquito de fundamentos teóricos, tipos de instrumentos de inversiones, mediciones de riesgo de esos activos que uno puede seleccionar, bien, y cómo se miden estos riesgos, cuál es la forma en que habitualmente se hacen en el mercado y lo hace no solamente una corredora de bolsa, también lo hace un administrador de fondos de inversiones a nivel global. Por lo tanto, bien, entonces pasemos a la etapa siguiente, que es ya el desarrollo. Como les comentaba, la primera clase vamos a tener aspectos de riesgo y en la próxima clase vamos a ver modelamiento de la construcción de los portafolios. El diseño y la elección de los activos más adecuados, de acuerdo a las diferentes realidades. Por lo tanto, aquellos que me quieran comentar qué aspecto en especial les gustaría analizar, lo clásico es acciones, bonos, etcétera. Pero si hay alguien que sé en particular, puede analizar a través de Daniel algún aspecto en especial que le gustaría que compartiésemos en la clase que sigue. Bien, entonces para comenzar hay un aspecto sumamente importante que debemos entender. Cuando uno decide hacer inversiones, ¿dónde está ubicado en el mercado? ¿Sí? Por lo tanto, como habitualmente uno ve en clases de economía, bien, tenemos que entender que el sistema financiero y los inversionistas están ubicados fuera, bien, de un flujo clásico que podríamos definir, aquel clásico, el que está definido por el mercado de productos, de factores, las familias y las empresas. ¿Qué hacen habitualmente las empresas? Van al mercado de factores, ¿cierto? Y compran trabajo. Por otra parte, están las familias, que son las personas, ¿bien? Y ellos interactúan a través del mercado de los productos. ¿Haciendo qué cosa? Comprando, ¿bien?, bienes y servicios. Por lo tanto, las empresas fabrican estos bienes y servicios y se los otorgan a las familias, y por ello hay una transacción económica. Además, se desarrolla la figura del Estado, ¿bien? Y eso permite, por ejemplo, que una vez que una persona ha trabajado y llega al límite de su edad
máximo le permite jubilarse y tener una pensión hasta, en Chile por lo menos, hasta los 85 años. ¿Bien? Por lo tanto, las personas al Estado le entregan impuestos y el Estado a las empresas realizan contratos de obra, como podría ser una carretera, y también deben pagar algún grado de impuesto. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se conecta esencialmente el tema de las inversiones? Las empresas tienen requerimientos y demandas de flujos de dinero para el desarrollo de su proyecto. Por otra parte, las familias, los déficits de su presupuesto, es decir, aquella parte que no puedo cubrir con mis ingresos, lo cubro con préstamos. Entonces, el sistema financiero le otorga a las familias y le otorga a las empresas préstamos, principalmente. Pero a su vez, las familias y también algunas empresas, no todas en todos los casos, entregan depósitos al sistema financiero. Entonces nosotros hablamos ahí que el sistema financiero lo que hace intermedio entre las familias, las empresas y el Estado para otorgar financiamiento y a su vez para retener depósitos con el objetivo de darle el mejor uso y eficiencia. ¿Sí? Entonces el sistema financiero uno lo puede definir así, como un grupo de instituciones de la economía que ayudan a coordinar los ahorros de las personas principalmente y la inversión por otro. ¿A través de quiénes? El agente económico que se define para la inversión son las empresas. Y los mercados financieros entonces, ¿qué son? Son las instituciones financieras a través de las cuales los ahorrantes pueden facilitar los fondos. Es decir, cada vez que usted le pagan una remuneración o un sueldo, hay una parte que se va como depósito, ¿cierto? Que es el fondo de jubilación. Ese fondo de jubilación lo toma principalmente el mercado financiero y se lo otorga a las empresas como préstamo. Y también a las mismas personas como préstamo, pero en menor medida dado a su nivel de riesgo y porque principalmente el desarrollo económico está hecho por las empresas y no por las personas. ¿Sí? ¿Quiénes son estos intermediarios financieros? Se definen así: intermediarios financieros a las instituciones financieras en general, a través de las cuales los ahorrantes pueden facilitar fondos indirectamente a los prestatarios. Entonces, hablamos ahí, como habitualmente conocemos, los bancos, cajas de ahorro, ¿sí? Cajas de compensaciones y otras instituciones que facilitan el préstamo. Los bancos son los intermediarios por excelencia entre la oferta y la demanda de dinero, es decir, canalizan el dinero entre los ahorrantes y demandantes de dinero con diferencia de un spread, que ya no es tan pequeño y que todos conocemos algunas realidades. ¿Sí? Los bancos son creadores de activos especiales llamados medios de cambio. ¿Bien? Los bonos, por ejemplo, las acciones y los depósitos bancarios son posibles depósitos de valor. ¿Bien? Es decir, yo puedo emitir dinero como Banco Central siempre y cuando tenga depósitos de valores. Es decir, yo podría comprar acciones de una compañía, quedármelas y emitir sobre ese depósito de valores dinero efectivo. Eso lo vemos principalmente en el mercado de los bonos. También existen los fondos de inversiones, que son instituciones que venden participación al público. Lo más habitual que uno conoce son los fondos mutuos, pero en realidad el fondo mutuo es el agente vendedor, porque el que está atrás es el fondo de inversiones que le vende al fondo mutuo un paquete completo que corresponde a una cartera de inversiones, ¿cierto? En el fondo un portafolio, y el fondo mutuo lo vende. Pero lo que realmente está ocurriendo es que quien gestiona ese fondo es un gestor que diseña ese portafolio. Un poco el inicio de este curso. Esto permite a los pequeños inversionistas adquirir activos de inversión diversificados. Es importante. La diversificación me permite disminuir los niveles de riesgo de cada activo. Por lo tanto, en una combinatoria, como clásicamente uno conoce, no poner
todos los huevos en la misma canasta significa diversificación. De hecho, incluso los fondos de inversión, como BlackRock a nivel mundial, eh, ocupan la misma lógica. Se mueven entre varios mercados. Cosa importante de ello es que tienen un costo de administración y gestión de los fondos que son realmente bajos para las personas, comparativamente con el costo que significaría construir una cartera de inversiones de manera individual. A uno de ustedes podría intentar replicar un fondo de inversión de BlackRock, pero va a encontrar el siguiente gran problema: es que el tamaño del capital necesario para construirlo es demasiado alto. Y lo más probable es que ni yo ni muchos de ustedes puedan tenerlo. La manera más fácil: adquiero una cuota de ese fondo y por lo tanto soy partícipe de lo mismo en un tamaño más pequeño, pero con un costo más bajo. ¿Sí? Los mercados financieros tienen la misión de coordinar, decíamos, el ahorro y la inversión de la economía. Recuerden lo simple. Ese es el objetivo de los mercados financieros. Nunca especular. Cosa también importante. Los gestores de fondos de inversiones pueden especular en algún grado. No el mercado financiero. No tiene ese objetivo. Bien. El ahorro y la inversión son importantes determinantes del crecimiento. Los países se miden su grado de crecimiento de acuerdo al tamaño de sus inversiones. Es decir, hay una medición a largo plazo a través del PIB y el crecimiento del PIB. Entonces, un país que tiene crecimiento del PIB a tasas elevadas, hablemos de un 6, 7, 8, 10%, estamos considerando que ese es un país que tiene alto crecimiento. Por ello es necesario entenderlo entonces cómo funcionan los mercados financieros. Primero, ¿sí? ¿Qué los pueden afectar? Las principales cosas que afectan a los mercados financieros es de crecimiento de un país, procesos recesivos que podrían generar caída en este índice, por lo tanto, esa economía no crece, sino que decrece. Y eso es muy negativo, no solamente como yo lo miro en términos de macroeconomía, sino que también les afecta, ¿sí? En que si a mí como país necesito crecer para hacer mayores inversiones, si yo decrezco uno o dos periodos, lo más probable es que cuando busque financiamiento a nivel internacional, el costo de ese financiamiento sea más alto. Y eso significa que voy a pagar más por las deudas para el desarrollo económico de mi país. Por lo tanto, es importante mantener, tal vez no crecer a tasas altas, pero por lo menos un crecimiento, aunque sea bajo. Y eso evita ponerse en algunos grados de riesgo importantes como país. Bien, fuera de otros temas que no van ahora en términos y que vamos a revisar después, pero en términos macroeconómicos lo que importa es el crecimiento. Tasas bajas no es lo ideal, tasas medias ideal, tasas excesivamente altas tampoco es ideal, porque lo más probable y el análisis que uno habitualmente hace es que algo ocurre en esa economía que tal vez pueda ser una burbuja, por ejemplo. Las propiedades en China, ¿sí? En algún minuto la tasa de crecimiento de los bienes raíces en China era enorme, y hoy día vemos que ese mercado y esa industria ahí está bastante complicada, ¿no? Y está haciendo que China, en vez de crecer hasta casi un 10%, hoy día crezca a la mitad. Cosas importantes que uno mira en el PIB. Bueno, ¿y qué es lo que es el PIB? Preguntarán muchos de ustedes. Entonces, una de las cosas importantes, ¿qué es lo que se mide en el PIB? El consumo, en la letra C, el ingreso, el gasto público, principalmente, y las exportaciones netas. Es decir, hay una parte de un país exporta, pero también a su vez importa. Es decir, compra productos afuera y los importa, y vende productos afuera y los exporta. Esa diferencia entre lo que compro y lo que vendo son las importaciones netas. ¿Bien? Con respecto a los mercados de capitales, entonces decíamos que el mercado formales e informales, formado por instituciones
e instrumentos de financiación de inversión. Uno diría, bueno, sí, porque existen mercados formales e informales. Bueno, un aspecto importante a saber es que no todos los agentes en la economía que tienen que ver con dinero, con finanzas, son del mercado formal. ¿Bien? Ya revisaremos algunos casos. Dice, en estos mercados existe transferencia de recursos desde aquellos agentes económicos que tienen superávit de recursos financieros. Imaginen algunos de ustedes que ganan unos $10.000 o $20.000 mensuales y por lo tanto su gasto habitual de vida podría ser la mitad. La diferencia, entonces, tienen la capacidad de ahorrarla. Esa diferencia se va al sistema financiero, ya sea a través de un depósito, a través de compraciones, a través de liquidez pura que va al sistema, que habitualmente la banca lo toma, ¿cierto? Y lo transfiere a aquel que tiene déficit. Entonces, con el dinero de aquel que tiene mayores ingresos, le financia los préstamos a aquel que tiene menores ingresos. Entonces, decíamos que había dos mercados, el formal y el informal, y con respecto al formal podemos decir que se define como el conjunto de organismos que se ha especializado en operaciones de crédito. ¿Sí? También son las personas naturales o jurídicas que realizan frecuentemente estas operaciones crediticias en estas transacciones de negocio habitual. Es decir, la habitualidad y el tipo de negocio dicen si yo soy formal o no y si cumplo algunas normas que habitualmente existen en cada país respecto de quienes los supervisan. En nuestro país existe una superintendencia de bancos, ¿cierto? Que no solamente de bancos, sino también ve, por ejemplo, cooperativas de ahorro y préstamo. Bien, entonces podemos definir eso ahí. También podemos hablar del mercado informal. Se entiende este como aquel formado por organismos, empresas, instituciones y personas que efectúan operaciones crediticias, pero cuyo objetivo principal no es realizar estas transacciones. Entonces uno diría, a ver, si yo tengo en el formal los bancos y la mayoría de las entidades que yo conozco, sí, pero muchos de ustedes tal vez habrán escuchado alguna vez en alguna publicidad en televisión que dice solicítenos su crédito, ¿cierto?, con garantía hipotecaria. Y el nombre que aparece no dice ni que es banco y no dice que es alguna otra institución que uno podría reconocer. Eso se llama no habitual y por lo tanto lo que hace es que garantiza un préstamo, es decir, entrega a que te pide el préstamo, entrega como garantía una propiedad por una cantidad de dinero. Aunque esta empresa no es habitual haciendo este tipo de operaciones, aunque lo efectivo en el mercado así es, bien, no se considera banco, porque no cumple con esa normativa, tampoco como una caja de ahorro y crédito, tampoco como una caja de compensación, etcétera. Por lo tanto, no cabe en esa habitualidad. Un ejemplo clásico, ustedes pueden ir un día por la calle caminando y dice casa de cambio. O hoy día encontramos aquellos que compran oro. Bien, uno dice, ok, ¿cómo se dispone este tipo de negocio? Primero, tienen solamente la compra, no hacen transacción de compra y venta. Además, tienen garantía, por lo tanto, cada operación que realizan tiene un respaldo. Bien, como les decía, la casa de cambio no presta dinero, pero sí hace operaciones de tipo de cambio, que también es una operación habitualmente del mercado financiero formal. Por lo tanto, las casas de cambio habitualmente son parte del mercado informal. Entonces decían con respecto a los intermediarios, que son las instituciones que básicamente prestan el servicio de reunir oferentes de crédito por una parte con los demandantes de crédito por otra. Es decir, todas esas empresas que se dedican a prestar dinero con garantía de una joya, con garantía hipotecaria, ¿sí? Hay alguien que está financiando ese negocio, hay alguien que está haciendo liquidez en ese negocio, ¿bien? Está, es decir, la liquidez, es decir, que está entregando dinero efectivo para que otros agentes en el mercado
lo puedan coger como perfil. Entonces, porque existen estos intermediarios. Dice, primero, porque el costo de información y análisis de la inversión no es barato. Segundo, porque están buscando, ¿cierto?, diversificación, y en eso podemos explicar, por ejemplo, que hoy día un banco a su vez tenga bajo su alero, en términos de empresa, una corredora de bolsa, un administrador de fondos mutuos, una compañía de seguros, etc. Y además, porque facilitan la proximidad entre oferentes y demandantes de dinero o de inversión. Recuerden ustedes que al mercado financiero no solamente van los demandantes de dinero, sino que también aquellos que tienen excedentes como oferentes. Y la transferencia de recursos entonces tiene un precio. Y el precio de esa transferencia del dinero entre los oferentes y demandantes es la tasa de interés. ¿Y cómo se compone esta tasa de interés? Se compone principalmente por un grado de riesgo de que en oferta, es decir, quiere una cobertura mínima sobre sus inversiones. ¿Cuál es lo mínimo que uno podría pedir en cualquier mercado? Uno dice, mire, una inversión, ¿cierto?, que me cubra el mínimo riesgo. ¿Cuál es el mínimo riesgo? La inflación. Entonces, ¿cómo se entiende la inflación? Bueno, la inflación corresponde, ¿sí?, al aumento sostenido de precios de los productos y servicios en una determinada economía, es decir, un país. ¿Qué hablamos de ello entonces? Estamos diciendo, mire, si yo compro habitualmente harina y cuesta 100, yo espero que el próximo año valga 100. ¿Eso es real? No es real. Lo real es que el próximo año lo más probable es que cueste 120. Y esa diferencia de precio entre un año y otro es lo que habitualmente uno considera como inflación, el alza de los precios de los productos y servicios. Entonces, si yo soy inversor, ¿qué hago para cubrirme de ese riesgo de inflación? Entonces espero que el mercado me otorgue, con muy bajo riesgo, una rentabilidad tal que al menos me cubra, ¿cierto?, esas diferencias de precio o de valor. ¿Bien? Porque yo hoy tengo $1.000.000, yo quisiera que el próximo año, a lo menos, en términos equivalentes, tenga ese mismo $1.000.000. ¿Dónde puede ocurrir la diferencia? Es que el precio de las cosas sube, por lo tanto, si hoy me puedo comprar muchos bienes con $1.000.000, el próximo año tal vez no. Ya ese riesgo de inflación es lo que uno trata a lo menos de cubrir cuando tiene mucha diferencia. Que el riesgo de inflación esté cubierto. Y habitualmente, ¿dónde lo encontramos eso? Aquellos que conocen, habitualmente nosotros tenemos en los mercados indexados algunos valores, ¿sí?, que incorporan esta variación de precios. En Chile por lo menos se llama UF. Bien, y cambia todos los días de valor, y la razón principal es porque está adquiriendo la variación de los precios del mercado e incorporándolo en su valor. Y por lo tanto, si usted deposita $1.000.000 hoy y lo convierte en UF, lo más probable es que cuando lo retire el próximo año va a tener $1.000.000 igual, incorporada a la inflación. Por lo tanto, si bien no va a recibir $1.000.000 en billetes, va a recibir su equivalente en el valor que podría adquirir con ese $1.000.000. Entonces, un aspecto muy importante que nosotros tratamos de mirar siempre. Siempre hemos dicho en términos económicos que los mercados perfectos no existen, ¿sí?, ni las personas tampoco. Pero sí estamos mirar, ¿cierto?, qué grado de perfección podría tener un mercado. Y hablamos de ello cuando existe un gran número de compradores y vendedores de bienes y servicios. Ahí hablamos de un mercado de capitales casi perfecto. Es decir, muchos bancos, muchos gerentes, muchos inversionistas, etcétera, participando en el mismo mercado. Hay algunos países de Latinoamérica que no en todos los casos
tienen una alta volatilidad en sus precios, no tienen una rotación de los activos, no hay un porcentaje elevado de las acciones que se transen, que estén fluyendo regularmente. Por lo tanto, hablamos de mercado líquido como concepto. Además, buscamos que ningún comprador o vendedor individual pueda influir sobre los precios del mercado de los bienes o los servicios para obtener sobre ganancias. No es que uno no pueda buscar ganancias. El problema es cuando uno intenta influir en exceso para beneficiarse en demasiado. Entonces, lo lógico de preguntarse, a lo menos en Latinoamérica no ocurre. Tenemos unos señores que se llaman, no sé si en todas partes se llama igual, me pueden confirmar por el chat si no es así, por lo menos en Chile se llaman AFP. ¿Bien? Y son señores que todos los meses reciben una tremenda cantidad de dinero, van al mercado, me pregunta Jimena, ¿cómo? AFP, Administradora de Fondos de Pensión. Es decir, de todo el mercado laboral chileno, en Latinoamérica debe ocurrir lo mismo, reciben cada mes aquel porcentaje, ¿verdad?, de las cotizaciones que corresponde a su cuenta de ahorro. Ellos lo deben tomar y lo deben invertir y replicar la cartera que tienen ofrecida. En Chile tenemos varias, entre ellas algunas que tienen un alto porcentaje de acciones, muy poco de renta fija, otras que son mix, es decir, un porcentaje casi igualitario entre acciones y renta fija, y hay otras que son principalmente renta fijas y están apuntados principalmente a la gente que está abandonando el sistema laboral, es decir, aquellos que están a punto de jubilar. Entonces, estos señores con mucho dinero van una vez al mes a comprar activos al mercado. Por lo tanto, ellos sí influyen mucho en los precios, que es uno de los aspectos que nosotros consideramos que es importante mirar, por si el peso de los capitales que mueven la FP en los mercados es muy importante, generalmente estamos frente a un mercado poco líquido. Y eso es, estamos pagando un sobreprecio por cada activo de ese mercado. Lo otro que queremos mirar siempre, la libertad de entrada y salida de nuevas empresas del mercado. Conocemos, creo, en Latinoamérica muchísimas fusiones, compras y adquisiciones de otras empresas multinacionales que vienen acá y compran una compañía, están 3 años y luego se retiran vendiéndola. Eso habla bien, ¿cierto?, entre las barreras de entrada y salida. Hay negocios, hay estructuras, hay mercados que son un poco más complejos, que obligan a estar a lo menos 10 años en un mercado determinado, y eso es un claro indicio de un mercado poco competitivo y poco perfecto. Además permite un mercado perfecto, movilidad de recursos. ¿Bien? Es decir, muchos de nosotros en un minuto debemos haber adquirido celulares, y esa compra de celulares en su minuto eran 3 o 4 marcas más habituales. Sin embargo, con el tiempo hoy podemos encontrar una gran variedad de marcas, podemos encontrar de costos muy altos, cercanos a los $1000, y podemos encontrar algunos equivalentes a $100. ¿Sí? Por lo tanto, los bienes tienen sustitutos y que son fácil incorporaciones del mercado, como decimos. Y por lo tanto, eso es un aspecto que también uno debe mirar habitualmente para invertir. Debe examinar cada mercado. Existe un amplio conocimiento del mercado, además, el cual será recibido simultáneamente y sin costo para los individuos. ¿Qué se refiere a esto? Este punto. Dado que la información es transparente para todos los agentes económicos, que es un poco lo que podemos ver hoy, que hemos llegado a un nivel de transparencia e información tan alto que cuesta mucho lograr tener la cantidad de horas al día para leer toda la información que se publica. ¿Bien? Entonces, la información está. Aquel que tiene que tomar las decisiones tiene que leer y buscar buenas fuentes de información. Habitualmente en los mercados de inversiones existen dos herramientas principales. Los podemos mencionar sin afectar las marcas, digamos, ¿sí? Por una parte Bloomberg y por otra parte Reuters. Ambos
¿Qué hace principalmente? Más allá de meterse en los mercados y permitir operatorios. Lo que hacen y lo más esencial es gestionan información. Publican información de las compañías, publican las operaciones de los traders, publican proyecciones y expectativas de los desarrollos económicos de cada uno de los países y cada uno de los mercados. Eso es muy importante en la toma de decisiones. Tener una muy buena fuente de información es relevante cuando uno quiere invertir. Y otro aspecto final, como uno mira un mercado perfecto, es cuando una condición básica que todos queremos en un mercado es obtener el máximo beneficio, el objetivo máximo ganancia posible, sin pasar allá ninguna normativa, ni código de ética, etcétera. Pero sí es importante que los individuos por sí y en el minuto que invierten y quieren invertir, lo que buscan es maximizar las ganancias. Entonces, por una parte tenemos un mercado de capitales perfecto, es lo que debiera buscar cada uno de los países de Latinoamérica, el desarrollo de ellos, pero por otra parte, nosotros tenemos que buscar como inversionistas mercados de capitales eficientes. ¿Cómo lo podemos definir? Es aquel donde toda la información relevante disponible se incorpora completa e instantáneamente a los precios del título que se trata. ¿Bien? ¿Por qué lo digo? Cuando habitualmente tenemos en Latinoamérica que cada país, cada mercado está regulado y por lo tanto tienen obligatoriedad de publicar su información, por ejemplo, las compañías. ¿Cuál es el objetivo principal? Que nadie haga uso de información privilegiada. Uno podría decir que para mí es normal. Hoy es normal. Hace no tantos años no era tan normal y había inversionistas que efectivamente generaban mucha rentabilidad gracias al uso de esa información privilegiada. Y generaba distorsiones tales que el mercado se afectaba en sus precios y lo más importante, en los negocios funcionan, creo que hasta el día de hoy, de una sola forma. Lo más importante es la credibilidad. Cuando eso se pierde todo. No importan 300 ni 500 años porque una compañía que defrauda a sus clientes nunca va a poder enmendar todo el daño que causa. No solo a los clientes directos, a los indirectos también. Casos tenemos para renombrar miles, pero la mayoría de las empresas no lo hacen. Uno puede encontrar ovejas negras, dicen en un grupo, pero no todos lo son. ¿Bien? Y responden adecuadamente, por lo tanto uno puede evaluar sus activos, mirarlo y decidirse invertir porque uno nunca está esperando que en contraparte en la empresa se falsifique información o se entregue información seleccionada, es decir, a ciertas personas se les entregó primero y a otros y al resto después. Eso hoy ya no ocurre. Antiguamente ocurría bastante. Hoy ya no ocurre y por lo tanto es importante mirar ese aspecto. Además del mal informal, como hablamos de los mercados, es importante también destacar que existen los mercados primarios, que corresponden a la emisión. La primera vez que se vende un instrumento, cuando hablo de instrumento, hablo de acciones, hablo de bonos, cualquier contrato. ¿Sí? La primera vez que se emite y se pone en el mercado se llaman mercados primarios. El mercado secundario es, si yo lanzo hoy una nueva acción al mercado, mañana ya opera en el mercado secundario. La razón, son un ciclo de inscripción, de compra y adquisición de sus acciones, salió al mercado, hasta ahí era mercado primario. Posterior a ello, es secundario. Porque es importante tenerlo claro. Si usted es accionista de una compañía que va a emitir acciones, es muy conveniente que las adquiera. Por dos razones. La primera, que va a tener una alta probabilidad de rentabilidad. ¿Bien? Cada vez que se emite una nueva serie de acciones en el mercado o una nueva compañía sale al mercado, habitualmente, solo por efectos de demanda, provoca que su precio suba. ¿Bien? Y por el otro lado, podemos también observar lo siguiente. Es que
Si usted ya es accionista de una compañía y ya tiene acciones, ¿sí? Por lo tanto participa de los dividendos de esa compañía. Pero si usted no adquiere una nueva emisión que la compañía intenta hacer, lo que hace es que pierde poder dentro de la recuperación de esa rentabilidad. ¿Sí? Por lo tanto, aquellos que van por primera vez en un lanzamiento de una acción a la bolsa, compre. Se lo recomiendo. ¿Sí? Condición para ello, que esté inscrito adecuadamente. Puede entrar y comprar perfectamente, va a tener algún grado de rentabilidad, eso lo va a tener que analizar con alguien especializado, pero lo interesante es que si hay una nueva emisión de la misma compañía, la razón por qué se tiene que adquirir de nuevo esa nueva emisión de acciones es que principalmente si usted no la adquiere otro inversionista, usted pierde poder porque cada acción, un ejemplo, si se mide 1000, pero ya existían 1000, usted va a ir a adquirir de los dividendos que otorga esta compañía el 50% de lo que recibía antes. Por lo tanto, es importante tener esa participación. Vamos a mirar un poquito el mercado chileno, ¿cierto? El mercado de valores está constituido por lo siguiente, por los reguladores y fiscalizadores. Es muy importante tenerlos presentes. En los casos, ¿sí? Superintendencia de Valores y Seguros, a quienes supervisan, a las sociedades anónimas abiertas, ¿sí? Y aquellas cerradas que deciden hacerlo y que sus estados financieros auditen, y las compañías de seguro. Por otra parte tenemos la superintendencia de administradoras de fondos de pensiones, que es la que señalaban a través del chat como AFP. ¿Bien? Por otra parte tenemos la superintendencia de bancos e instituciones financieras. Si se dan cuenta, no solamente esta superintendencia supervisa bancos, sino también otras entidades financieras que se dedican al préstamo o adquisición de dinero del público. El Banco Central, que tiene una tarea enorme, que principalmente es hacer seguimiento de la política monetaria, ¿bien? Y mantener un equilibrio para mirar qué cosa, principalmente, como lo decíamos antes, la inflación. La inflación va a afectar los precios de los bienes y servicios en un país. Por lo tanto, hay una entidad que se preocupa que esa inflación no sea excesiva. ¿Qué hace? Principalmente el Banco Central. Emite bonos que permiten qué cosa? Sacar dinero del mercado financiero, ¿bien? Y eso hace que exista menos dinero disponible para aquellos que necesitan préstamos. Existiendo menos ofertas de dinero, el costo del dinero sube, es decir, la tasa de interés de los préstamos aumenta, y las personas deciden, o las empresas deciden, no tomar los créditos. Eso es la principal tarea de la Central, evitar que tengamos excesos de inflación. Por otra parte está el Ministerio de Hacienda, que se preocupa principalmente del presupuesto nacional y que vela, ¿cierto?, porque las políticas públicas estén de acuerdo a un orden financiero. No podemos llevar ningún país a un nivel excesivo de endeudamiento que le genere pagos de intereses imposibles de pagar. Por ejemplo, tenemos cercanos, Argentina, ¿sí? Por lo tanto, el Ministerio de Hacienda debe ser muy, muy ordenado y además trabajar muy de la mano con los bancos centrales. También tenemos las entidades de apoyo a la información. ¿Cuáles dirían ustedes? Son las sociedades, por ejemplo, clasificadoras de riesgo. ¿Qué hace una sociedad clasificadora de riesgo? Pone categorías, ranking y rating sobre las emisiones individuales, ¿sí?, de los activos que se ofrecen al público. No es menor. Fitch Rating, Bloomberg, realizan estas clasificaciones que son de las clasificadoras de riesgo más conocidas habitualmente, ¿bien? Y ellos hacen justamente esto. Le ponen una nota del grado de seguridad de pago con respecto a alguna emisión, o sea, de deuda o de acciones, o los estados, incluso cuando hacen sus emisiones de deuda, son clasificados.
¿Por qué es importante? Porque al igual que usted, y al igual que a mí, cada vez que uno requiere financiamiento, ¿bien? Pasa por un análisis y ese análisis me dice cuán riesgoso soy. Cuán riesgoso es uno, es el costo de que va a tener que pagar por ese dinero que pida prestado. Es decir, si usted va al banco, pide dinero prestado, le van a cobrar no solamente por la información financiera que tenga, sino también por su historia. Es decir, si está habitualmente, ha pagado todas sus deudas, si además hoy día tiene un flujo positivo, es decir, cubre el nivel de costos de su vida y tiene excedente, por lo tanto, tiene derecho a obtener un costo menor que aquella persona que va al mismo banco, que tiene menos ingresos o que tiene menos disponible para pagar la cuota de ese préstamo, y por lo tanto a esa persona le van a cobrar. Por lo tanto es importante para que todos los activos que están en el mercado de inversiones sean adecuadamente observados, es que existan estas clasificadoras de riesgo que nos permitan decidir cuál es el más adecuado en términos de un criterio de decisión que es individual. Cada persona decide cuánto riesgo quiere tomar y a mayor nivel de cada riesgo que quiere tomar, va a obtener de ello mayor rentabilidad. Va a exigir mayor rentabilidad. Por lo tanto, si usted decide, en el caso de instrumentos como los derivados, son muy rentables, pero también muy riesgosos, versus un bono del Banco Central, ¿sí? Que es eso que permite que usted acceda, ¿sí?, a cualquiera de los dos activos. Usted decide cuál es el nivel de riesgo que quiere tomar, pero lo más probable es que con el bono del Banco Central solo cubra inflación. Y con la compra de un contrato de derivado va a tener una gran rentabilidad dado el nivel del riesgo de ese instrumento. También es importante los auditores independientes. Mucha crítica se ha escuchado en estos últimos años, ¿cierto?, con respecto a los auditores. No han hecho bien su trabajo y cosas por el estilo. Los auditores auditan información que se les entrega. Nadie puede inventar, no conozco ningún auditor que inventa información. Por lo tanto, la información que ellos obtienen es aquella que está disponible. Y esa que está disponible es la que auditan y verifican que es la correcta y que las operaciones cumplen con ciertos protocolos. Y si lo cumplen, califican bien. Ese es su trabajo. Y para eso se les contrata. Por lo tanto, a veces con esa mirada tan crítica sobre la auditoría, yo vivo paciencia. Porque realmente la gente de auditoría trabaja muchísimo. Quienes hemos hecho eso en alguna etapa, sabemos lo complejo que es. Uno no asume que le entregan la información correcta. Uno espera que le entreguen toda la información, la correcta y la no tan correcta, pero toda la información. Por otra parte están las entidades de apoyo a la intermediación, el Depósito Central de Valores, que principalmente hace. ¿Qué hace principalmente esta entidad, por ejemplo, el Depósito Central de Valores? Resguarda, como más de alguien me habrá escuchado en instancias si que ha estado conmigo en clase, es que muchas veces corredores tomaban prestado y hasta el día de hoy sigue ocurriendo y quiebran algunos, toman acciones de sus clientes y hacen operaciones para sí, sin avisarle, y eso genera que en un minuto usted como cliente va al corredor y le dice: señor, yo necesito mis acciones para venderlas, y él no las tiene, y eso ha generado muchos problemas. Entonces se crearon los depósitos centrales de valores, que principalmente lo que hacen es que registran a su nombre, ¿cierto?, todas las acciones que pueda comprar en un mercado, y están resguardados con el objetivo de que estén siempre disponibles para usted y que nadie las opere sin su debida aprobación. ¿Sí? También existen las cámaras de compensaciones, las compensaciones de alto valor, para hacer distinción entre un tipo de producto y otro, pero lo que hacen principalmente, la compensación paga, principalmente como ejemplo, es cuando se paga la diferencia. Imaginen dos personas, ambos hacen transacciones durante todo el día. Imagínense que tiene que pagarle a esa persona 30 veces durante el día
40 millones de dólares. Casi imposible, ¿no? Entonces, y contarlo cada vez, que es lo más complejo. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un registro de la operación. Y al final del día, raya para la suma, como dice el dicho, bien, vemos quién tiene que pagarle a quién. Porque yo podría comprar y vender al mismo sujeto. Por lo tanto, la diferencia al final del día es lo que se paga. Ya sea que yo deba pagar o que yo deba recibir. Y eso principalmente es lo que hace las compensaciones. Las empresas de transporte de valores, que no es menos, ¿ven? Dado el nivel del riesgo que ellos toman cada vez que trasladan, las administradoras de tarjetas de crédito, que hoy día ya no están solamente en la banca. Hoy encontramos, el retail está emitiendo tarjetas de crédito. En toda Latinoamérica existe Falabella, ¿sí? Ellos tienen su representación de tarjetas de crédito. Y por lo tanto, lo que le permiten es otorgarle al cliente, ¿cierto?, acceso a un crédito que no es bancario, pero no por ello no financiero. ¿Mm? Los proveedores de redes de cajeros, que también es importante. Hoy día podemos sacar dinero a nivel mundial gracias a las redes ATM, ¿cierto? También es importante hablar quiénes son los que emiten los activos. Principalmente están las sociedades anónimas, que no solamente emiten acciones, también pueden emitir bonos. ¿Sí? Están los bancos de instituciones financieras, está el Estado que interviene ahí, ¿cierto?, como un agente económico importante. Cuando la economía en general decae, lo que hace el Estado es, comienza a hacer muchos contratos, muchas licitaciones, y lo que trata de hacer es estimular la economía, de alguna forma. Por otra parte tenemos el Banco Central de Chile, como lo dijimos antes, la Tesorería General de la República. Uno habitualmente en cada país existe una tesorería, y uno dice habitualmente cuál es la tarea de la tesorería. Miren, la tesorería se podría explicar de una manera bien fácil. Es el agente de cobranza de Estado. Por una parte paga, por otra parte recibe. Recibe los impuestos que, verificado por el Servicio de Impuestos Internos de Chile, se calculan y le dice, señor, usted tiene que pagar impuestos, vaya a la tesorería y paga. Por otra parte, cuando existen devoluciones de impuestos que ya se aproximan, ya el próximo mes todos comienzan a poner un poco de sonrisa, a raíz de la devolución de impuestos anual, y entonces la tesorería emite un cheque para que usted lo cobre o se lo transfiere directamente a su cuenta de ahorro de cuenta corriente. También existe el administrador de fondos mutuos, una empresa importante, a lo menos acá en Santiago, es el Metro, desarrolla mucha inversión, mucha inversión. Cada línea tiene una cantidad de millones de dólares y genera mucho empleo además. Tenemos los fondos de inversión, emisores extranjeros. Por otra parte están los intermediarios, que tenemos los corredores de bolsa y agentes de valores. Los corredores de bolsa hay que distinguirlos de los agentes de valores de una manera bastante práctica. No todos los corredores de bolsa son agentes de valores y no todos los agentes de valores son corredores de bolsa. Lo más conocido en el mercado latinoamericano es que tienen ambas funciones. Y me diría, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Mire, los corredores de bolsa, ¿bien?, tienen la misión principal de transar acciones. ¿Bien? Sin embargo, los agentes de valores le podrían vender monedas de oro de su banco central. Eso no lo puede hacer un corredor de bolsa, porque no se transa. Es directo, una transacción directa. Por lo tanto, son tareas y funciones distintas en el mercado. También tenemos los centros de intermediación, tenemos las bolsas de valores. Uno diría, no tenemos bolsas de valores. Sí, tenemos bolsas de valores. Tenemos una, la más grande y conocida, que es la Bolsa de Santiago, pero tenemos otra en Valparaíso, que es Bolsa de Valores y de Comercio. Tiene dos funciones. ¿Bien? Y también tenemos los extrabursátiles. Los bancos utilizan un sistema que se llama OTC, es decir, hacen transacciones directas y que no utilizan ningún intermediario. Ese mercado de derivados principalmente funciona de esta forma, y entre los derivados podemos contar divisas, commodities, etc. También tenemos los inversionistas institucionales, principalmente ya lo hemos analizado, y por lo tanto
en lo que nos queda son los otros inversionistas, que son los inversionistas privados y los extranjeros. Ya comentamos algo con respecto a los extranjeros, que Latinoamérica se benefició desde el año 2009 hasta el año pasado por inversiones extranjeras que venían a financiar proyectos que tienen mayor riesgo por el hecho de estar en Latinoamérica, pero que eran más rentables que tener el dinero en las cuentas de banco de Estados Unidos. Por lo tanto, se trajeron a Latinoamérica. Ahora, retirando los estímulos en la economía americana, esos fondos han comenzado a retornar. Y eso ha generado, obviamente, caída en la bolsa de Latinoamérica. Bien, ¿alguna consulta hasta aquí? Creo que llegamos como a ese tiempo de los 45 minutos. Antes de seguir adelante.